Hola, ¿cómo vais? ¿Lo vais entendiendo todo o necesitáis alguna clase de dudas? Me vais avisando con lo que sea, ¿vale? Ya hemos visto los tres hechos fundamentales que obligaron a abandonar la física clásica y hoy vamos a ver los principios que sentaron las bases de la física cuántica, que son la hipótesis de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. La hipótesis de Broglie. ¿Cómo empieza a plantearse eso? Pues hasta ahora la luz podía funcionar como una onda o como un conjunto de partículas, naturaleza dual de la luz. Por ejemplo, en los fenómenos de interferencias de ondas, difracción, polarización, la luz se comporta como una onda. Sin embargo, en el efecto fotoeléctrico, que ya hemos visto, la luz se comporta formada como un conjunto de partículas. Lo que se plantea a partir de ese momento es si lo que hasta ahora consideramos partículas podría en ocasiones funcionar o trabajar como una onda. Y esto es lo que propuso de Broglie, que extendió el carácter dual de la luz a los electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, a todas las partículas, y asignó la longitud de onda asociada a una partícula de esta manera, como h partido por m y por v. H es la constante de Planck y m y v son la masa y velocidad de las partículas. Fijaos que la masa está en el denominador. Para cuerpos ordinarios esa masa es grande, con lo cual la longitud de onda es tan pequeña que para los cuerpos ordinarios no observamos la naturaleza ondulatoria. Cuando los cuerpos son muy pequeños, electrones, neutrones, etcétera, pues la longitud de onda entonces sí que es apreciable. La hipótesis de Broglie fue confirmada experimentalmente en los experimentos de Davison y Hermet, que consiguieron difractar un haz de electrones en un cristal de níquel. Recordad que la difracción es un fenómeno característico de ondas, con lo cual si los electrones se pueden difractar es que también pueden actuar como ondas y no solamente como partículas. Aquí os he puesto uno de los ejemplos que tenéis en el libro de las actividades, que no está resuelto porque no tiene ninguna dificultad, que es calcular la longitud de onda asociada a dos partículas. Una es el neutrón y otra es la pelota de tenis. ¿Vale? Para calcular la longitud de onda no es más que aplicar la ecuación de Broglie. H es la constante de Planck, m la masa de la partícula en kilogramos y v la velocidad de la partícula en el sistema internacional, metros partido por segundo. Pues al utilizar esa ecuación, fijaos que para la pelota de tenis de 50 gramos de masa, la longitud de onda asociada es 5,30 por 10 elevado a menos 35, que es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que no se observa su naturaleza ondulatoria. Es decir, en nuestro mundo, en el mundo macroscópico, una pelota de tenis siempre se va a comportar como una partícula y no tiene sentido aplicar la física cuántica ahí. Pero en el caso del neutrón, la longitud de onda ya es apreciable y eso significa que el neutrón se puede comportar como una onda y en otras ocasiones como una partícula. Naturaleza dual de la materia extendido para todo. Aquí tenéis también dos ejemplos que son los que suelen salir mucho en la PAU para que veáis cómo es el procedimiento para hacerlos. En el primer ejemplo tenemos un electrón con una velocidad v no relativista. No relativista significa que es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, porque a partir de velocidades cercanas a la de la luz no podemos utilizar las expresiones que estamos viendo ahora. Hay que utilizar las expresiones relativistas que ya veremos en el próximo y último tema. Nos dan que ese electrón con una velocidad v tiene asociada una longitud de onda de 0,1 nanómetros. La pregunta es que si la velocidad del electrón se duplica, ¿cuánto valdrá la longitud de onda? ¿Vale? Primero, de manera cualitativa, fijaos que al aplicar la ecuación de Broglie, que es esta, la longitud de onda y la masa son inversamente proporcionales. Es decir, que si la velocidad se duplica, lo normal es que la longitud de onda se reduzca a la mitad, que es lo que tiene que salir. Utilizamos la ecuación de Broglie en las dos situaciones para dos velocidades diferentes, dos longitudes de ondas diferentes. Dividimos una expresión entre la otra, con lo cual, como es siempre la misma partícula, la masa del electrón se va y la constante de Planck también. Y nos queda esta expresión.
al despejar la longitud de onda para el caso de que la velocidad del electrón se duplique, pues nos sale que es de 0,05 nanómetros, justamente la mitad, lo que habíamos dicho. Y en el segundo ejemplo tenemos un electrón que se pone en movimiento por la acción de una diferencia de potencial de 750 voltios. Este dato es para que tengáis claro que esa diferencia de potencial se transforma en energía cinética, ¿vale? Acordaos, la energía potencial se transforma en energía cinética. La energía potencial es la carga del electrón por la diferencia de potencial. La pregunta del apartado A, ¿qué velocidad quiere? Como esa energía potencial se transforma en energía cinética, de ahí despejamos la velocidad y sale pues esta que tenemos ahí, ¿vale? Y para calcular la longitud de onda asociada al electrón, pues utilizamos la ecuación de de Broglie. Tenemos la masa del electrón, la velocidad la acabamos de calcular y sale una longitud de onda apreciable, lo que significa que el electrón se puede comportar como una onda. Y ahora vamos a ver el segundo principio que sentó las bases de la física cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Su formulación más conocida es esta que tenéis aquí, esta, ¿vale? Que lo que significa esta expresión, que es no es posible determinar simultáneamente y de modo preciso la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Os recuerdo que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Este incremento de x, incremento de p, son los errores en la determinación de la posición, la indeterminación en la posición o la indeterminación en la cantidad de movimiento. Y esto lo que significa, pues vamos a imaginar que queremos observar un electrón con un microscópico. Para eso tenemos que iluminarlo con algún tipo de luz. Si queremos que tenga mucha precisión en la posición, hay que iluminarlo con fotones de onda corta, ¿vale? Pero estos tienen frecuencia alta y energía elevada, con lo cual se modifica la velocidad y esta ya no se puede determinar con precisión. El error en la velocidad sería muy grande y por lo tanto no podríamos determinar la trayectoria, porque para conseguir una trayectoria necesitamos determinar simultáneamente la posición y la velocidad. Si lo que empleamos es luz de onda larga, de frecuencia pequeña, la cantidad de movimiento no se ve variada, pero se producen fenómenos de difracción y entonces ya no podemos determinar la posición del electrón, porque el electrón se comporta como una onda. Y volvemos a lo mismo, que no se puede determinar la trayectoria. Es importante tener claro que la imposibilidad de medir simultáneamente y con exactitud las magnitudes, es decir, la posición y la velocidad, no es por la imprecisión de los aparatos de medida, ¿vale? Sino que es algo intrínseco. Esta indeterminación, como es del orden de la constante de Planck, que es muy pequeña, solamente es apreciable en el mundo de lo muy pequeño, partículas elementales. Y en el mundo macroscópico, en el nuestro, pues esto es inobservable. Hay otra formulación del principio de incertidumbre de Heisenberg que es menos usada, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Que significa lo mismo, que no se puede determinar simultáneamente y con precisión la energía de un suceso y la duración de ese suceso. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo que destierra ya totalmente es la imagen del átomo planetario, el átomo de Bohr. No nos podemos ya imaginar el electrón girando alrededor de un núcleo siguiendo una trayectoria definida, ya que la observación de esta trayectoria no es posible. Lo que sucede ahora es que la mecánica cuántica hace desaparecer ya todos los modelos clásicos que situaban los electrones girando alrededor del núcleo. Ahora ya no se puede determinar simultáneamente posición y velocidad, no se puede determinar trayectoria, por lo tanto ya estas órbitas pasan a ser zonas en las que hay mayor probabilidad de que se encuentre el electrón. Yo recuerdo que estas zonas se llaman orbitales, ¿vale? Y vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos.
este es el que tenéis ya en el libro resuelto, y es que hay que calcular la imprecisión en la medida del momento de lineal, de la velocidad, de un neutrón y de una piedra. Y lo que tenemos es la aproximación en la determinación de la posición, es decir, el error en la posición es de un Armstrong. Esto significa que me puedo equivocar al determinar la posición tanto de un neutrón como una piedra en un Armstrong, ¿vale? Y con ese error, esa indeterminación, incremento de X es un Armstrong. Nos piden calcular cuál es el error en la medida del momento lineal y de la velocidad, claro. Bueno, es utilizar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que aquí está, ¿vale? Y calculamos el error en la determinación del momento lineal o la cantidad de movimiento. Aquí veis incremento de X, que para los dos casos es el mismo, 10 elevado a menos 10 metros. Y entonces sale que el error en la determinación de la cantidad de movimiento es igual para ambas partículas, para el neutrón, pero para la piedra. Pero al determinar el error en la velocidad, como depende de la masa, ya es muy diferente. Para el neutrón será muy grande y para la piedra muy pequeño, porque las masas son muy diferentes. De hecho, fijaros que la indeterminación en el error de la velocidad de la piedra, que es este de ahí, es un número muy, muy, muy pequeño. ¿Qué significa eso? Pues que podemos determinar simultáneamente y con precisión la posición y la velocidad para el caso de la piedra y por lo tanto podemos conocer la trayectoria de la piedra. En mecánica clásica la podemos utilizar en estos casos y la mecánica cuántica no tiene sentido. Sin embargo, para el neutrón el error en la velocidad es de 628 metros por segundo, que es enorme, lo cual imposibilita la determinación simultánea y con precisión de la posición y la velocidad del neutrón y por lo tanto de su trayectoria. Y ya está. Solamente nos queda ya pues el modelo de la mecánica cuántica, que ya será el final del tema. Bueno, si tenéis dudas me las preguntáis y luego ya pasaré a poner los ejercicios. Venga, chao.